robo de película o de una novela policial prácticamente en Uruguay. Esto sucedió en Carmelo, en una estancia cuyo dueño es un alemán y que al parecer guardaba en su casa una fortuna en bóvedas del subsuelo. A ver si podemos ver algunas imágenes de cómo es el lugar. Te cuento, Carmelo está acá nomás. Este es el hombre, el dueño de la casa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tiene August von Fink. Ese es el nombre de este hombre, 91 años. Y guardaba, a un estilo de otra época, en la bóveda de su casa, documentos de la familia, dinero, una porción de su familia importante y algunas pertenencias familiares. Había oro en la bóveda de su estancia, en Carmelo. Acá tenés un mapita para que te ubiques, ¿no? De dónde está Fray Bentos Mercedes, Paysandú. Y este robo tuvo dos partes y fue un robo con una planificación prácticamente literaria. Ahí tenés Carmelo, para ubicarte. Está muy cerquita Carmelo. De hecho, la gente que vive en la zona de Delta y todo tiene a Carmelo incorporado casi como parte del circuito habitual, fuera de las restricciones de pandemia del último año y medio, ¿no? Pero Carmelo tiene muchísima cercanía con la Argentina, es una zona muy tranquila, una zona baja, donde la vida es tranquila, hasta que de golpe te enterás de una historia como esta. Ahora, para hablar bien de qué fue lo que sucedió, quiero establecer contacto con Uruguay, con un colega uruguayo, Georges Almendra, para hablar de este tema. ¿Cómo te va, Georges? Un gusto. Georges, almendras como las de comer. Almendras. Bien. Sí, señor. Perfecto. Almendras. Son ricas, sí. No, yo no soy rico, pero el rico era este buen Era señor que este hombre. evidentemente, como tú lo decías, a sus 91 años tenía en la habitación principal estos lingotes de oro. Sí. Este tipo de robos en el Uruguay no son moneda corriente, no son frecuentes, pero se han sucedido situaciones de esta naturaleza. Y el fantasma que corre a este episodio es perfecto. Han sido procesadas las personas, han sido capturadas. Como tú decías, en 2 etapas concretaron el robo. Son delitos limpios, delitos no de guante blanco, pero de trabajo limpio. No hay agresión, no hay personas lesionadas, heridas, muertas. Sí. Y la pregunta es, ¿dónde se procede a detener a las personas? Hay una acción judicial, hay una resolución judicial. Y la pregunta es, generalmente en este tipo de robos se recupera lo robado. No, Claro. en este caso hay un manto de misterio y de enigma. Al menos no tenemos una versión oficial de las autoridades ni de la fiscalía que actuó. Es decir, ¿dónde fueron a parar los lingotes y las monedas de oro? Escúchame, Georges, contame cómo fue el robo, a ver, porque vos me estás contando el final y la resolución, pero ¿cómo se inicia esto? ¿Cómo son estas dos partes? Las dos partes, bueno, obviamente este tipo de robos se trabaja con datos confidenciales, como decimos en la jerga policial, en la crónica policial. Datos confidenciales que tenían estas personas son muy planificados. Un robo, en este caso, extremadamente planificado. Un hombre de 91 años, seguramente con una vida muy de bajo perfil. Sabía muy bien la distribución de la casa, de la estructura del edificio. Sabía muy bien que estaba la bóveda, una bóveda mandada que fue hecha, construida, mandada a construir por este hombre. Por lo tanto, hay un trabajo de planificación, de logística muy importante. Una logística que falló. El 6 de junio entran con los elementos que estiman van a ser útiles para hacer la rotura de la caja fuerte, la bóveda. No lo logran hacer. ¿No había Dejan nadie en la incluso... casa? Dijiste que fue muy ¿Cómo? limpio. ¿No había nadie en la casa? Contaste que fue muy No, limpio no, este robo, muy bien evidentemente planificado. no había nadie, o esta persona seguramente vive con muy pocas personas que trabajan con él o que están con él. Sí. La cuestión que aprovechan esa circunstancia el 6 de junio y esta situación queda inconclusa. Pero no es que agarran, entran y se van. No, dejan las herramientas en el lugar. Esta es una particularidad Ah, muy importante porque da la pauta de que, bueno, este buen hombre no va a entrar a controlar todos los días cómo está su bóveda personal, como cualquier institución bancaria que tiene los controles. En este caso, no. Por lo tanto, tiene muy buenos datos confidenciales internos. Eso es un aspecto importante. Luego, vuelven el 26 de julio un mes con las después. herramientas, un mes después, con las herramientas que faltaban o que ya Ah, al conocer el lugar saben que tienen que llevar determinada logística para concretar el robo, el saqueo de estos lingotes. Y se concreta. Se llevan los lingotes
con paradero desconocido. La policía obviamente empieza a investigar, hay una investigación que demora su tiempo y sus meses, la fiscalía también toma injerencia y se va capturando a las personas. Ese es el aspecto más medular, es decir, que existe el delito, existe la persona responsable ya ante la justicia, y lo que llama la atención, a pesar, además del botín, que es un botín suculento, en Uruguay no recuerdo que se haya dado una situación de esta naturaleza, sí robos de gente que trabajaba en la remesa y se lleva a la remesa dinero contante y sonante en sacas en fardos, y fue detenida la persona, se recuperó el dinero, él hizo compras que obviamente marcaron su inmediata definición de identidad. Otro hombre que era un sereno de un banco en el Banco de la República de la zona de Cerrillos hace muchos años, hace un boquete y entra al tesoro es una localidad del interior del país, del departamento de Canelones, y se lleva el dinero. Él es detenido, como es un delito, como decía yo, que tiene poca condena, cumple la prisión en el departamento de Canelones, y el dinero nunca declaró dónde estaba. Ahí se puso en una situación de peligro porque obviamente dentro del sistema carcelario la vulnerabilidad que tiene es tremenda, porque los delincuentes o las personas que están recluidas también privadas de la libertad conocen la historia de esta persona y van a intentar coaccionarlo. Ese es el gran problema de estos robos millonarios. Ahora seguramente los detenidos enfrentarán este panorama, porque la pregunta que se hacen los reclusos o las personas privadas de libertad que estarán en la cárcel con estas personas, y nosotros afuera, bueno, ¿dónde está el dinero? Porque no es un dinero contante y sonante de $10.000, $50.000, estamos hablando de casi 2 millones de dólares. más de 2 millones, 2.000 millones de dólares. Sí. Es una cifra importante, y el delito realmente para nosotros es un delito de gran importancia. Almendras, a mí me genera curiosidad la figura de este hombre, de August Bonfink, que aparentemente es el hijo de el Bonfink Senior, que fue el que fundó la empresa Allianz de seguro y también el banco Mercant Fink Incorporated. ¿Qué se sabe de este hombre? ¿Usted es un hombre dentro de la vida de Uruguay conocido, dentro del mundo de Carmelo, o es un hombre de perfil bajo? ¿Qué es lo que se sabe de él? Nació en el 30. El perfil de esta persona indudablemente no es un hombre de actividad social intensa, es un hombre que ya a sus 91 años optó, a las pruebas nos remitimos, optó por depositar esos caudales, esos ligotes en su casa, no en un banco. Ya está marcando un perfil de una persona con costumbres ligadas quizás no confía en las instituciones bancarias. Pero el padre fundó un banco, eso es lo raro. O sea, el padre fundó un banco en Alemania muy conocido, y aparte el padre fundó una empresa de seguros que es un gigante alemán en el mundo. O sea, el perfil es raro en ese sentido. ¿Por qué estaban esos lingotes ahí? Exacto, y considerado como el analista Forbes, uno de los más grandes millonarios en el mundo. De hecho, esta persona no creo que haya tenido acá una gran relevancia, por lo menos a nivel del territorio uruguayo o de la zona o la capital. En la zona, en la región, en Carmelo, seguramente era uno de esos personajes un poco ortodoxos, un poco convencionales, personajes un poco populares, famosos porque era un hombre, lo habrán tildado el alemán que tiene plata, el alemán que... Y esos datos no son datos menores. En poblados pequeños, fuera de la urbe capitalina, esa información, esos datos que a veces se dejan deslizar en una estación de servicio, en un supermercado, en un puesto callejero, son elementos adoptados y cooptados inmediatamente por personas que tienen, obviamente, su modo de vida es el robo, no el robo a mano armada, que ya es de otras características. Este es un robo muy bien estudiado, realmente que pone en evidencia la inteligencia de estas personas, y que hay una logística, una planificación, no de un día para el otro. Silvi. Sí, George, a propósito del robo, era un grupo grande, dicen que 11 personas. ¿Se tiene datos de cómo se trasladaron? Porque imagino que ni un vehículo ni dos
¿Eran suficientes? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se fueron? Si es que todos se movilizaron. Las autoridades, de hecho, deben estar trabajando sobre una logística del transporte. O sea, no estamos robando 5.000 pesos o 5.000 dólares o 50.000 dólares, inclusive que entran en una valija. Estamos hablando de lingotes de oro que tienen su peso, exacto, y tiene sus dificultades de traslado. Lo que está demostrando que obviamente es una tarea delictiva compartida por varios. Y no descarto, esa es una apreciación personal, y eso es un tema que las autoridades deben estar trabajando no solamente a nivel de la Fiscalía, sino también de la Policía. Evidentemente debe haber habido un apoyo y una ayuda quizás de gente de la zona, gente de la zona, lugareños, pero muy bien planificado, porque 2 veces entran al mismo al establecimiento. Eso ya me está pautando que realmente estamos ante una organización muy bien montada. Con mucha inteligencia, inteligencia previa, digo. O sea, y hay una inteligencia previa, valga la redundancia del término. Este tipo de robos se manejan con una inteligencia previa. Hay un trabajo de averiguación de datos, etcétera, para elegir primeramente el candidato para cometer ese tipo de robo. No son situaciones de robo circunstancial, que el remesero que transporta dinero todos los días... se le ocurre, ese día se quemó la cabeza y dice, bueno, me llevo 5 bolsas con 80.000 dólares y me doy mi lujo. No, hay una planificación evidente, pero hubo fallas. Georges, ha sido clarísimo describiéndonos esto. La última ya para ir cerrando, el oro no apareció. Sí, es el fantasma de la ópera en una situación de esta naturaleza. El dinero, el oro no aparece, no solamente pone en riesgo a las personas involucradas. Evidentemente ese dinero en este momento, mejor dicho, esos lingotes de oro en este momento, mientras conversamos, ¿dónde está? Se encuentra en territorio uruguayo, fue retirado del territorio uruguayo a territorio argentino, a territorio brasilero, está esperando ser quizás derivado vía marítima al extranjero, a Europa. O sea, detrás de esta organización hay, indudablemente, o son los que van a utilizar directamente estos lingotes de oro, o son encomendados por otras personas para cometer este delito. Georges. Sí. No, termina esa idea. Termina la idea, dale. No, la idea es que este tipo de robos, en el transcurso de este tiempo, de tiempos donde el dinero resulta ser un factor, un valor absoluto, el dinero, el valor económico es importantísimo, donde el crimen organizado está realmente enquistado en situaciones, en el Estado, enquistado en el sistema político. De ahí encontramos lugares donde está la narcopolítica o el Estado criminal. Bien, pero evidentemente esto parecería ser un hecho aislado. Pero a mi entender, en mi interpretación muy modesta, es que indudablemente quizás esto forma parte de un sistema criminal integrado que obviamente las autoridades tendrán que observar. Autoridades no solamente del Uruguay, sino regional, porque no estamos robando una cantidad exigua, un botín minúsculo. Se ha robado un botín de alto nivel económico que va a ser seguramente compartido. Georges, ha sido muy amable. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente, gracias. En un ratito te quedaste con esta historia, ¿no? Del otro lado. Tremendo. ¿De dónde salió ese oro? ¿Cuánto tiempo? Tenemos montones de preguntas. ¿Cuánto tiempo hace que estaba ese oro en el Uruguay? ¿De dónde viene?